la siguiente presentación y quisiera que por favor me confirmen que puedan observar con claridad. Sí, profe, sí se observa, profe. Sí, profe. Bien. Bien, entonces, el día de hoy empezamos con esta unidad número 1. En la unidad número 1, directamente debemos topar el tema de disoluciones, ¿no? Sin embargo, pues una breve introducción a lo que es la físico-química o química física, que también puede denominarse de esa manera, ¿no? En la primera diapositiva, como ustedes pueden observar, tenemos una definición de lo que es la físico-química, ¿no? Puede escribirse separado, puede escribirse en una sola palabra, no hay ningún problema con eso, ¿no? Bien, entonces, como les decía, a la físico-química también la conocemos como química física, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y básicamente la entendemos como una subdisciplina o como parte o como derivación de la química en realidad. Sabemos que el objeto de estudio de la química es amplísimo. Probablemente el objeto de estudio de la química es el más amplio de todas las ciencias, probablemente. Sabemos que el objeto de estudio de la química es la materia, ¿no? Y como nosotros sabemos, cuando hablamos de materia, materia es absolutamente todo, ¿no? Hay un concepto muy básico de materia que nos enseñan desde la primaria y nos dicen que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿no es cierto? Y en realidad eso es materia, ese concepto sigue vigente hasta ahora y es un objeto de estudio amplísimo, abarca tanto lo que tiene vida como lo que no tiene vida, ¿no? Hablando de materia. Y como parte de la química tenemos la físico-química. Y en este caso, pues no es más que el mismo estudio de la materia, ¿no es cierto? De ese mismo objeto de estudio amplio que tiene la química, pero desde el punto de vista de los conceptos físicos sobre todo, ¿no? Porque obviamente los químicos ya están sobreentendidos, ¿no? No solamente conceptos, sino bases teóricas en general, leyes, ecuaciones, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es la misma química o el objeto de estudio de la química empleando conceptos físicos y obviamente también químicos, ¿no? Estudia también la físico-química los fenómenos de la naturaleza con respecto a la materia, ¿no? Fenómenos de la naturaleza, pues obviamente todos los sucesos que se dan en el planeta pueden denominarse como fenómenos de la naturaleza o propios de nuestra naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, eso también es estudiado por la físico-química. En esta asignatura, que es parte del pensum de estudios de ingeniería ambiental, ¿cuál es el objeto o cuál es la razón de estudiar la físico-química? Pues básicamente tenemos que nosotros aterrizar en, digamos, la razón por la cual la gran mayoría de estudiantes, en este caso, que han tomado la carrera de ingeniería ambiental, tienen en mente, ¿no? Entonces, normalmente, cuando uno escoge una carrera como ingeniería ambiental, quiere dar soluciones a los problemas ambientales, ¿no es cierto? Básicamente eso, desde el ámbito de aplicación de los conocimientos de esta carrera. La físico-química juega un papel muy importante porque todos los procesos que se dan en la naturaleza y también aquellos procesos que el hombre realiza como parte de sus actividades diarias, ya sean de su vida eh, simple o básica, hasta eh, los procesos que sirven para la producción de productos, valga la redundancia, y de servicios que le sirven al ser humano, todos estos procesos tienen que ver de manera directa o indirectamente con procesos o fenómenos físico-químicos, absolutamente todo. Si nosotros observamos movimiento de materia o de masa, pues estamos hablando de físico-química.
Si observamos la dispersión de un contaminante, ya sea en el aire, en el agua o en el suelo, también está ligado a fenómenos físico-químicos. Si observamos el cambio de estado de una sustancia por acción de la temperatura, de los cambios de presión, etcétera, también estamos hablando de fenómenos físico-químicos, ¿no? La movilización de la materia, la movilización de la energía, la transferencia de masa o de materia, la transferencia de energía, la conservación de la energía, la dispersión de la energía, de la masa, ¿no? Los cambios que suceden en la materia, en las sustancias, las combinaciones, todo tiene que ver con físico-química, absolutamente todo. Y si en la carrera de ingeniería ambiental nosotros vamos a dar solución a problemas ambientales, cada una de esas problemáticas tienen que ver en algo con físico-química. Es por eso que para la carrera de ingeniería ambiental es un pilar fundamental la físico-química, ¿no? Y ya nos vamos a ir dando cuenta poco a poco del porqué de esta afirmación. La físico-química moderna tiene bases, obviamente, como estamos hablando de una ciencia o de una palabra en este caso, compuesta, ¿no es cierto? Físico y química, pues obviamente todas las fases que construyen la ciencia de la física y por otra parte las de la química son las bases de esta ciencia físico-química, ¿no es cierto? En este sentido, pues debemos entender que existen también dentro de la físico-química, que obviamente es amplia también, a pesar de ser parte de la química o parte de la física, a su vez también es muy amplia. Y fíjense lo que dice en este párrafo segundo en la diapositiva que están observando. Dice, áreas de estudio muy importantes en ella incluyen a la termodinámica, termoquímica por un lado, también la termodinámica o termodinámica química, o simplemente termodinámica también tiene relación con la fisicoquímica. La cinética, la dinámica y la dinámica química también tienen que ver con fisicoquímica. La química cuántica, la mecánica estadística y la mecánica cuántica también tienen que ver con fisicoquímica. La electroquímica también tiene que ver con fisicoquímica. Magnetoquímica, la energética, la química del estado sólido, la química de las superficies, de las sustancias o de los cuerpos, la espectroscopía, por mencionar subciencias, en este caso de la físico-química, que son muy importantes. Al mencionar esto, obviamente, ustedes se darán cuenta de la amplitud que tiene la físico-química, ¿no? Es por eso que nosotros en este periodo vamos a ver aquellos conceptos y aquellos temas más representativos de la físico-química y que de forma más directa se relacionan con la carrera. Porque obviamente estudiar físico-química no podríamos hacerlo en un periodo, ¿no? Necesitaríamos por lo menos unos 4 niveles de físico-química para más o menos abarcar de manera superficial lo que incluye el estudio de la físico-química. En este caso, pues tocaremos algunas unidades, las que ya vimos en la revisión del sílabo la clase pasada, y de esta manera es como debemos entender a la físico-química, ¿no? Bien, ahora, como estudia la materia, como se basa en fenómenos y en leyes físicas y también químicas, es obvio que muchos de los temas que vamos nosotros a topar, de alguna manera ustedes ya los han revisado parcialmente o en algunos casos totalmente en otras asignaturas. Este preámbulo quería darle simplemente porque eh, la unidad 1 es directamente disoluciones, ¿no? Pero sería o era interesante que se mencione lo referente a la conceptualización de esta ciencia que le dé el nombre a la asignatura que estamos empezando el día de hoy, ya formalmente, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, dicho esto de la físico-química, vamos a hablar de las disoluciones, ¿no?
Disoluciones, pues también podemos encontrar simplemente como soluciones. Y probablemente como soluciones ustedes hayan estudiado o han estudiado este tema en química general, probablemente. Al menos un capítulo debieron haber visto, tal vez en el colegio o en la misma universidad, obviamente en los primeros niveles que ya pasaron ustedes. Soluciones. Pero nosotros vamos a tomar este tema o a topar este tema porque también es importante, ¿no? Y para esto, pues empezamos desde el principio, cuando hablamos de disoluciones. Y en la primera parte, pues tenemos asimismo una conceptualización o una definición de lo que es una disolución, ¿no? Yo quisiera que alguien me lea con claridad este primer párrafo que aparece en la diapositiva. Yo, profe. Yo, Claro, profe. Ya. sí, lea nomás. Disoluciones. Una disolución es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporciones variables. También se puede definir como una mezcla homogénea formada por un disolvente y por uno o varios solutos. Muy bien. Bien, entonces nosotros tenemos esta definición, ¿no? Nos habla de una mezcla homogénea. Y recuerden que cuando ustedes estudiaron química, seguramente ya definieron lo que es una mezcla, en primer lugar. Y eso también es muy importante que recordemos, ¿no? Porque aquí se hablan se define lo que es una disolución, pero en la definición aparecen algunos términos que ustedes deben tener en su cabeza bien claros. Por ejemplo, tenemos la palabra mezcla y también mezcla homogénea, ¿no? Tenemos molécula o molecular, tenemos ion o iónico, ¿no es cierto? Iónico viene de ion. Tenemos sustancias puras, ¿no? Tenemos, miren aquí esto que nos dice que es muy importante, proporciones variables, ¿no? Y en el mismo párrafo tenemos el término disolvente y también solutos o soluto, ¿no? Entonces, todos esos términos ustedes deben tener ya en su cabeza. Y de esa manera, pues, el concepto de disolución queda muy, muy claro. Nos dice que es una mezcla homogénea. Si hay mezclas homogéneas, pues debemos recordar que también hay mezclas heterogéneas, ¿no es cierto? Una disolución justamente es una mezcla homogénea, ¿no? Y las características de las mezclas homogéneas son bastante particulares. Primero, recordar que es una mezcla solamente, ¿no? Y cuando hablamos de mezclas, necesariamente debemos hablar o recordar la palabra compuesto. Porque cuando hablamos de materia o de sustancias en general, aparecen estas dos palabras, estos dos términos que nos hacen diferenciar los tipos de sustancia básicamente que existen, ¿no? ¿Qué es un compuesto? A ver, ¿quién me recuerda qué es un compuesto? Hablando de química, ¿no? ¿Qué es un compuesto? ¿Quién me ayuda? A ver, ¿quién recuerda? Es una sustancia formada por dos o más elementos químicos de la tabla periódica. Exacto, es una combinación de dos o más elementos, ¿no? Que obviamente estos constan en la tabla periódica, ¿no es cierto? En la tabla periódica de los elementos, pues están todos los elementos conocidos por el ser humano hasta el momento. Cuando se combinan, perdón, estos dos o más elementos forman los compuestos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el compuesto más famoso del mundo, el agua, ¿no es cierto? H2O. Ahora, ¿qué es una mezcla? Simplemente una mezcla. ¿Quién me recuerda eso?
Está unido por dos o más sustancias. Exacto, dos o más sustancias. ¿Y cuál será la diferencia entre compuesto y mezcla? Que uno puede estar químicamente y el otro no. A ver, aclaremos un poquito más de eso. A ver, ¿a qué se refiere con químicamente y el otro no? O sea que la mezcla es la unión de dos materiales, pero pueden estar combinados químicamente o no. Ya, entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que un compuesto está formado por elementos que están enlazados, ¿no es cierto? En cambio, una mezcla, pues, es simplemente la combinación de dos sustancias, ¿no? No necesariamente están enlazados químicamente, ¿no? Un compuesto, como el agua o como cualquier otro compuesto de los que aprendimos en nomenclatura química, ¿se acuerdan que en nomenclatura nos enseñaron compuestos binarios, compuestos ternarios, compuestos cuaternarios? Y dentro de los binarios, por ejemplo, nos enseñaron los oxigenados, las sales, etcétera, ¿no es cierto? Todos esos tienen una característica, tanto los de la química orgánica como los de la química inorgánica son compuestos, ¿no? Y están formando enlaces que pueden ser iónicos, pueden ser covalentes, ¿no es cierto? En ese sentido, pues tenemos una característica en el compuesto. En cambio, en la mezcla no tenemos ese tipo de ligues entre las sustancias que conforman la mezcla. Dentro de las mezclas tenemos aquellas que son homogéneas y también las que son heterogéneas. Un ejemplo de mezcla homogénea, ¿no? Sabemos que, de acuerdo al concepto que estamos viendo en esta diapositiva, las disoluciones son mezclas homogéneas. Así que un ejemplo de mezcla homogénea sería una disolución cualquiera, ¿no es cierto? Pero tenemos nosotros también representantes de mezclas homogéneas muy conocidos y que podemos identificar fácilmente. ¿Quién me da un ejemplo de mezcla homogénea? El agua y la sal. Agua Aparte de con las azúcar. Agua y disoluciones, azúcar. Agua y el azúcar. ¿ya? Bueno, tenemos el agua y el azúcar, ¿no es cierto? Sabemos que el azúcar es soluble en agua, ¿no es cierto? Entonces, una vez que disolvemos el azúcar en agua, tenemos una disolución de azúcar más agua. Ese es un ejemplo de solución y también es un ejemplo a la vez de mezcla, ¿no es cierto? De mezcla homogénea. Si ustedes toman una muestra del vaso donde disolvieron el azúcar con el agua, va a tener la muestra, si le toman de la parte superficial, de la parte media, del fondo del vaso, va a tener las mismas características, ¿no? Es por eso que es homogénea. Pero también tenemos mezclas heterogéneas. ¿Quién recuerda un ejemplo de mezclas heterogéneas? Una El ensalada. agua y esa ensalada de... Ya puede ser agua y aceite, puede ser una ensalada, me dijeron, ¿no es cierto? Sí, Claro, puede ser eso, porque tenemos dos o más sustancias que están mezcladas, pero a pesar de estar mezcladas, cada componente mantiene sus características iniciales. Es decir, en una ensalada, por ejemplo, yo tengo ahí la lechuga, tengo el tomate, tengo el pimiento, tengo la cebolla y cada una de los componentes de esta mezcla heterogénea sigue conservando las características propias. La cebolla sigue siendo cebolla, la lechuga sigue manteniendo el color y el sabor de la lechuga, etcétera, ¿no es cierto? En la mezcla homogénea, en cambio, una vez que se ha formado, toda la nueva, la nueva sustancia, digamos así, que es una mezcla homogénea, pues tiene nuevas características diferentes a las iniciales, ¿no? Una mezcla muy famosísima es justamente, a ver, aparte de las disoluciones, ¿quién más tiene más ejemplos de mezclas homogéneas? alcohol en agua. Tenemos alcohol en agua. Y las mezclas homogéneas solo serán posibles cuando combinamos eh, sustancias líquidas o sólidas con líquidos, o puede haber de otra forma también las mezclas homogéneas. ¿Qué dicen?
Sí puede haber de otra forma, como la que le dije, líquido-líquido. Líquido-líquido, sólido-líquido inicialmente, pero termina disolviéndose, ¿no es cierto? ¿Qué más? Podremos tener mezclas de gases también. También. Sí, Sí. por Obviamente, ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la mezcla de gases más famosa de todas? el aire. El aire. El aire, ¿no La es aire. cierto? Ese es el ejemplo de mezcla homogénea más representativo, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de una mezcla de gases, ¿no? Que tiene diferencia obviamente con las disoluciones porque estamos hablando de estados de agregación diferentes, ¿no? De la materia. Pero en sí cumplen con el concepto de mezcla homogénea ambas. Bien, esta mezcla puede ser a nivel molecular, es decir, de moléculas, ¿no? ¿Y qué son las moléculas? ¿Quién recuerda qué es una molécula? La unión de dos o más átomos. Es la unión de dos o más átomos. ¿Las moléculas pueden ser la unión de dos átomos del mismo elemento? ¿O solo de elementos diferentes? Por eso hay Sí pueden ser Sí del pueden ¿Qué mismo. dice? tener el mismo elemento. y ahí está en su estado Sí molecular. pueden ser tanto de elementos iguales como de elementos diferentes. Por O el ejemplo, oxígeno molecular. miren esto. Exacto. El ozono, el oxígeno molecular, son moléculas de un mismo elemento, ¿no es cierto? Pero también, a su vez, las moléculas pueden ser la combinación de dos o más elementos. El agua es una molécula también, ¿no es cierto? Y cada uno de los compuestos que se han formado en la naturaleza o que el hombre ha sintetizado también constituyen moléculas, ¿no? No solamente el mundo de la química inorgánica nos ofrece ejemplos, sino también la bioquímica, la química orgánica, los azúcares, por ejemplo, las proteínas, las vitaminas, los ácidos carboxílicos, los hidrocarburos, son también, cada uno de ellos representa una molécula, ¿no? ¿Qué es un ión? Iónico viene de ión, ¿no es cierto? ¿Qué es un ión? Partículas que están cargadas Tienen eléctricamente. carga. Exacto, son básicamente átomos cargados, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es un átomo de cloro, ¿no? ¿Cómo se llama este? El ion cloro. Ion cloruro. Exacto, es el cloruro, que es un ión, justamente. Es un átomo cargado. Este es el átomo de potasio. Este es el ión potasio, ¿no? Los iones pueden ser positivos o negativos, miren. Pueden ser monovalentes o polivalentes. Este es el calcio que se transforma en el ión calcio. Más 2, ¿no es cierto? Tiene dos cargas positivas. Yo ahorita rayo como sea, ¿no? Pero ustedes sí deben tener más orden que yo. Este es el ión sulfuro, que viene del azufre, ¿no es cierto? Ahí tenemos entonces iones. Las mezclas homogéneas que forman las disoluciones entonces pueden estar a nivel molecular, a nivel iónico, de dos o más sustancias puras. ¿Qué es una sustancia pura? Es la que tiene propiedades específicas que le caracterizan. Exacto, propiedades que la caracterizan. Las sustancias puras eh, tienen características propias, ¿no? Imaginémonos que nosotros, como seres humanos, tenemos características propias también que nos hacen únicos. Asimismo son las sustancias puras. Nadie, ningún ser humano, mejor dicho, no existen dos seres humanos, ni siquiera los hermanos gemelos idénticos, que tengan las mismas huellas dactilares, ¿no? Esa es una identificación de cada ser humano.
Entonces, no hay dos seres humanos con las mismas huellas dactilares, por ejemplo, ¿no es cierto? Asimismo, no hay dos seres humanos que compartan las mismas placas dentales, ¿no? Ni siquiera los hermanos gemelos idénticos. Entonces, son la identidad, ¿no? Las sustancias puras tienen características propias que las hacen únicas, ¿no? Una sustancia pura puede ser, a ver, ejemplos de sustancias puras. El oro puede ser. Por ejemplo, oro. Todas las tablas. ¿Todos los qué? ¿Qué me decían que todos los? Bien, en la tabla periódica ustedes observan a cada uno de los elementos, ¿no es cierto? Técnicamente, la tabla periódica es un resumen, digamos así, de los elementos conocidos, cada uno de ellos con sus características físico-químicas, ¿no? Y que están ahí ordenados de una forma muy particular. En la naturaleza existen sustancias puras, pero también, y en la gran mayoría de lugares, encontramos las sustancias combinadas, ¿no? Podemos encontrar las puras, o podemos purificar las que inicialmente están combinadas o contaminadas, hablando de sustancias. Y los ejemplos estaban muy bien los que mencionaron ustedes. Por ejemplo, oro, ¿no? El metal oro. Una vez que ha sido extraído, una vez que ha sido purificado, limpiado y todo, obtenemos el oro puro, digamos así, ¿no? Asimismo como la plata pura, asimismo como el hierro puro, ¿no? El agua, por ejemplo, cuando la destilamos y eliminamos todo indicio de ion o sal presente en ella y la dejamos solo como H2O, en ese momento está pura. Otra cosa es que en la naturaleza el agua no se encuentra pura, ¿no es cierto? Pero cada una de las sustancias o de los elementos de la tabla periódica pueden encontrarse o pueden obtenerse en estado puro, ¿no? Entonces serían sustancias puras que se están uniendo o combinando. Pero una sustancia pura también puede ser un compuesto que está formado por una cantidad de elementos combinados de forma estricta. El H2O es un compuesto y también es una sustancia pura, ¿no? Y así sucesivamente el resto de compuestos que se encuentran limpios o puros, sin rastros de otras partículas, de otros elementos en la mezcla, ¿no? Bien, nos dice que no reaccionan entre sí, obviamente, porque están formando esa mezcla que debe ser estable, ¿no? Las mezclas homogéneas se caracterizan por ser estables, ¿no? Y en el caso de las disoluciones, pues también tienen una estabilidad, salvo que se las someta a situaciones extremas que pongan en riesgo esa estabilidad, esa homogeneidad que se formó, ¿no? Esa es una característica de las disoluciones, pues, y obviamente si son una mezcla homogénea, también es una característica de las mezclas homogéneas. Esto que dice aquí proporciones variables, ¿qué serán las proporciones variables? ¿Qué serán las proporciones variables? Tal vez ¿Sí que me están pueda, escuchando? sí, tal vez que pueda Ya. variar la proporción en cada componente. Uno puede ser más y otro puede ser menos. Exacto, esas son las proporciones variables y es una característica de las disoluciones y obviamente de las mezclas también, ¿no? Miren, los compuestos tienen la característica de tener lo contrario a lo que es una proporción variable. ¿Qué será lo contrario a proporción variable? Una Que proporción tengan exacta. igual proporción. Eso, una proporción fija o proporción única o proporción estable. Eso sería lo contrario de proporción variable. Por tanto, un compuesto tiene una proporción fija, ¿no es cierto? En cambio, una mezcla tiene una proporción variable. Y eso también les diferencia muchísimo. Ustedes aquí en la imagen tienen un disolvente o solvente y un soluto que se están combinando para formar la disolución que está aquí de color azul en el vaso de precipitación, ¿no es cierto?
Una proporción variable quiere decir que yo puedo usar toda esta agua con todo este soluto y formar mi disolución. O puedo usar toda el agua y la mitad del soluto que aparece aquí y obtengo otra disolución. O puedo usar toda el agua y una décima parte del soluto y sigue siendo una disolución. Esas son proporciones variables, ¿no? O puedo usar la mitad del agua y una cantidad, un tercio del soluto, por ejemplo, y sigue siendo una disolución. Son proporciones variables, tanto de disolvente o solvente como de soluto. Ahora, los compuestos tienen proporciones fijas. Por ejemplo, H2O. En el H2O, que es el agua, tenemos dos elementos. Por un lado tenemos el hidrógeno y por otro tenemos el oxígeno. ¿En qué proporción o porcentaje está el hidrógeno en el agua? ¿Cómo 2 a 1. sabemos? ¿Perdón? A ver, repítame por favor, no le escuché muy bien. Proporción de 2 a 1. Ya, esa es la proporción, ¿no es cierto? 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno, ¿no? Esa es la proporción. Y esa proporción es única para el agua, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. A nivel atómico, esa es la proporción. ¿Y cuál es el porcentaje del hidrógeno dentro de la molécula del agua? Si sabemos que el 100% es del H2O, ¿cuánto representa el hidrógeno en esa molécula? ¿Quién recuerda el peso del agua? ¿Cuánto es el peso atómico de una molécula? Más bien el peso molecular sería aquí de una molécula de agua. ¿Cuánto pesa? 18. 18. Exacto, pesa 18 18, moles por ¿cierto? cada gramo. Y dice 18 gramos por cada mol o molécula de agua, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto pesa el hidrógeno solito? Redondeando. Uno. Eso, Un pesa gramo. 1 gramo, ¿no es cierto? Por cada mol de hidrógeno. ¿Y cuánto pesa el oxígeno? 16. 16. Pesa 16 gramos por cada mol de oxígeno. Como son 2 átomos de hidrógeno, 2 por 1, 2 más 16, 18. Y así hacen el peso molecular. El peso de la molécula de agua. Si 18 es el 100%, ¿cuánto será el hidrógeno, los 2 gramos? ¿Cuánto representarán en porcentaje? 2%. 20%. A ver, hagan esa regla de 3. 18 gramos por mol representan el 100%. 2 gramos por mol, ¿cuánto representará? 11.11%. Exacto. Ese es el porcentaje de hidrógeno en el agua. 11.11. Y si es un compuesto binario, ¿cuánto porcentaje representa el oxígeno? 89%. Redondeando, ¿no es cierto? 88.89 representa el oxígeno. Ese porcentaje de hidrógeno y ese porcentaje de oxígeno son una proporción fija. Nunca va a variar, ¿ya? En cambio, en las mezclas tenemos proporciones variables. Bien, lo último que dice la diapositiva, las sustancias que se mezclan. Nos habla de disolvente y nos habla de soluto. Disolvente o solvente normalmente es la parte líquida de la disolución. Y el soluto normalmente, obviamente, es la parte sólida de la disolución, ¿no? Las sustancias que se mezclan se llaman componentes y pueden estar en iguales o distintos estados de agregación. Sí, en el caso de las disoluciones, generalmente
¿no es cierto? Nosotros podemos partir de un soluto sólido y de un disolvente líquido, ¿no? Normalmente. Pero también podemos tener iguales estados de agregación, es decir, los dos componentes disolvente y soluto en el mismo estado, ambos líquidos, ambos gases, u originalmente también ambos sólidos, ¿no? Un ejemplo, ustedes ya lo dijeron, de una mezcla en la que ambos componentes eran líquidos, ¿no es cierto? Mencionaron alcohol y mencionaron agua. En este caso, cada vez que nosotros hablamos de alcohol, desde el punto de vista de la química, nosotros sabemos que los alcoholes son un grupo de compuestos, ¿no es cierto? Cuando estudiaron ustedes química orgánica, seguramente estudiaron los alcoholes. Y sabemos que los alcoholes son un grupo de compuestos, no es solo un compuesto. Pero en el lenguaje común, coloquial, normalmente hablamos de alcohol y siempre nos viene a la cabeza un alcohol o un tipo de alcohol que es el alcohol etílico o etanol, ¿no es cierto? A pesar de que nosotros sabemos, los que ya hemos estudiado algo de química, sabemos que alcohol es un grupo de compuestos, ¿no es cierto? Los alcoholes famosos. El alcohol más simple es el metanol, ¿no es cierto? Pero tenemos el metanol, tenemos el etanol, tenemos el propanol, tenemos el butanol y así sucesivamente, ¿no? En el ejemplo de estados de agregación o del mismo estado de agregación de la disolución, cabe recalcar que se trata de alcoholes, de los alcoholes más simples, como el metanol y el etanol, sobre todo, estos dos, hasta el propanol también, que sí tienen solubilidad en agua, tienen afinidad con el agua. Ustedes recordarán que los alcoholes, mientras más átomos de carbono tienen, van perdiendo la posibilidad de combinarse con el agua o mezclarse homogéneamente con el agua. Es por eso que el alcohol etílico, que tiene 2 carbonos, es el que se une facilísimo con el agua, ¿no? Es por eso que podemos nosotros mezclar jugo de naranja y vodka y nos tomamos un cóctel, ¿no es cierto? Y así, pues, la gran mayoría de cócteles, pues, se pueden hacer justamente por esa facilidad de mezclarse, ¿no? Pero también podemos tener nosotros, como en el ejemplo, sólido-líquido, ¿no? Líquido-líquido, sólido-sólido, líquido-gas, sólido-gas, y eso ya veremos un poquito más adelante también, ¿no? En la presente diapositiva vamos a hablar de la composición de una disolución, a pesar de que ya en algo mencionamos en la diapositiva anterior, ¿no? Una disolución está formada por 2 componentes, y aquí están ellos, el disolvente o solvente y el soluto o solutos, ¿no? Bien. ¿Quién me lee lo que es disolvente? Yo, profe. Siga. Disolvente. Es la sustancia receptora del soluto, generalmente más predominante. También se le conoce como solvente, dispersante o medio de dispersión. Bien. Entonces, fíjense que al disolvente podemos denominarlo así, obviamente, en primer lugar, pero también podemos decirle solvente, dispersante o medio de dispersión. Y vamos a entender siempre lo mismo, ¿no? Es el mismo componente. Normalmente nos dice que que es el más predominante, normalmente porque está siempre en mayor proporción que el otro, ¿no? Aunque esté levemente en mayor cantidad que el otro, me refiero a que al soluto, ya sabemos o identificamos a esta sustancia como el disolvente o solvente o dispersante o medio de dispersión, ¿no? Bien, es el que recepta el soluto, nos dice. Y es fácil de entender porque si el agua en el ejemplo que tenemos aquí en el dibujo es el solvente, el agua es la que va a receptar el azúcar, ¿no es cierto? Bien, ahora el soluto. Yo leo, profe. Listo. Ya, soluto. En este caso hablamos de la sustancia que es recibida por el disolvente.
pudiendo para una misma disolución corresponder más de un soluto al mismo tiempo. Bien, entonces es la sustancia que agregamos al disolvente, ¿no? Generalmente está en menor cantidad que el disolvente o solvente. Y nos dice también que puede ser una o pueden ser más de una, ¿no? Los solutos que se adicionan a un disolvente. Tenemos el ejemplo en la imagen, azúcar que es sólida y que todos hemos usado, más agua, agua con azúcar, ¿no? En este caso obtenemos una disolución que se conoce como verdadera, o es una mezcla homogénea. Yo les decía porque una vez que el azúcar se disuelta en el agua, una cucharada, 2 cucharadas, media cucharada, lo que sea, si tomamos una muestra de la parte superficial, de la parte media o de la parte baja, después de haber disuelto correctamente, pues va a tener características iguales en cualquier punto del vaso, ¿no es cierto? O del recipiente. Pero también podríamos nosotros tener aquí otro platito con otra sustancia que podría ser, por ejemplo, la sal, y también podríamos agregarle una cantidad específica de sal al mismo solvente que es agua, y estaríamos viendo lo que nos dice aquí en la segunda parte, ¿no? Que puede ser más de un soluto, ¿no? La sal también es soluble en agua. Yo puedo agregar un poquito de sal también aquí, también disolverla, y obtengo una solución que contiene sal y que contiene azúcar, ¿no? Todos en algún momento han de haber tomado el famosísimo suero oral. El suero oral tiene una cantidad de azúcar y una cantidad de sal, básicamente, ¿no? En algunos casos también, el suero oral casero se fabrica con sal y azúcar, nada más. Pero obviamente, si ustedes compran suero oral, pues va a tener otras sustancias también, ¿no es cierto? Bien, si seguimos hablando de la composición de una disolución, vamos a ir verificando cada uno de estos puntos que se mencionan para ir entendiendo y complementando la información que ya vimos en la diapositiva anterior. ¿Alguien lea, por favor? Yo. Siga, gracias. Si nos basamos en el estado físico de la solución final, disolvente es el componente que tiene el mismo estado físico que la solución final. Solutos, el resto de los componentes. Exacto. Entonces, miren, esto también nos da una pauta en el caso de que tengamos alguna confusión en identificar cuál es soluto, cuál es el disolvente, ¿no? Nos dice que si nos basamos en el estado físico de la solución final, ¿no? Regresamos un ratito al ejemplo de acá. ¿Cuál es el estado físico de este ejemplo, de la solución final de este ejemplo? Líquido. ¿Cuál será? Líquido. Es líquido, ¿no es cierto? Porque obtenemos agua con azúcar disuelta en ella. En ese caso, pues nos dice, si nos basamos en el estado final de la solución final resultante, ¿no es cierto? Disolvente es el componente que tiene el mismo estado físico que la solución final. Por ende, obviamente, aquí, al final, que yo voy a tener el vaso con la solución de agua y azúcar disuelta, este estado es igual a este, que el original de agua. Por tanto, pues, ese es el disolvente, ¿no es cierto? Solutos es el resto de componentes o componente que podrían estar, ¿no es cierto? El siguiente punto. ¿Quién me ayuda? Yo, Inge. Siga, por favor. Si nos basamos en las cantidades relativas de los componentes, el disolvente es aquel que se encuentra en mayor cantidad y solutos del resto. Exacto. Entonces, si nos basamos en cantidades de los componentes, el disolvente es el que se encuentra en mayor cantidad, como ya lo dijimos, ¿no? Y el que está en menor cantidad, o los que están en menor cantidad, serían los solutos. Siguiente punto. Yo, profe. Yo.
Siga, por favor. Cuando dos sustancias líquidas pueden dar lugar a mezclas homogéneas o disoluciones, se dice que son miscibles. Bien, ya vamos a seguir con esa, pero antes tenemos otra, ¿no es cierto? La que señalé. Sin embargo, y en general, cuando uno de los componentes es el agua, se habla de soluciones acuosas y esta el disolvente. Bien, eso también es importante, porque también existen soluciones diferentes a las acuosas, pero normalmente las que más abundan y las que se usan con más frecuencia son las acuosas, aquellas que tienen como disolvente el agua, justamente, ¿no? Ahora sí, el último punto que nos leyó el señor dice que cuando dos sustancias líquidas, ¿no es cierto?, pueden dar lugar a mezclas homogéneas o disoluciones, se dice que son miscibles, ¿no? Entonces la palabra miscible es el término que se da sobre todo, ¿no es cierto?, cuando combinamos dos sustancias líquidas y éstas se mezclan completamente. Aquí cabe el ejemplo nuevamente del alcohol etílico más agua, ¿no? Tenemos una mezcla perfecta. Eso quiere decir que son miscibles. ¿Qué será lo contrario de miscible? Inmisible. Es inmiscible, ¿no es cierto? Inmiscible. Un ejemplo de dos líquidos inmiscibles. El aceite y el agua. Agua y Exacto, aceite. el aceite y el agua, ¿no es cierto? Bien. Si volvemos acá al ejemplo, si yo tomo en esta cuchara nada más una cantidad pequeña, nos damos cuenta que en menor proporción está el soluto, versus todo este volumen de agua que está en el vaso, que está en mayor cantidad, que es el solvente, ¿no es cierto? Ahora, lo que nos dice de las dos sustancias miscibles, y viene también de ahí, el concepto contrario que sería lo inmiscible. Si yo combino, por ejemplo, si tengo aquí aceite, que puede ser aceite vegetal, aceite de maíz, de oliva, de palma, lo que sea, y lo combino con agua, me va a dar como resultado, pues, un recipiente con dos líquidos claramente separados, ¿no es cierto? ¿Cuál estará arriba? El menos El denso. menos denso. El menos El denso. aceite. En este caso, el aceite, ¿no es cierto? Yo tendré dos líquidos completamente separados, arriba el aceite, que es el menos denso, y abajo el agua, que tiene mayor densidad que el aceite, ¿no? Esto quiere decir que son inmiscibles, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando ustedes tapan este recipiente y agitan vigorosamente estas dos sustancias? ¿Ustedes han hecho ese experimento alguna vez? Sí, profe, pero tampoco se mezclan. Cuando ya dejamos de agitar, se queda como reposando y nuevamente se vuelve a ver las dos. Nuevamente se separan, ¿no es cierto? Bien, momentáneamente, al agitar vigorosamente agua y aceite, se forma una emulsión, ¿no? Pero esta emulsión, si la dejamos en reposo, nuevamente se separa en los dos líquidos que originalmente estaban separados por densidad, ¿no? Bien. Bien, vamos a hablar de las clases o clasificación de las disoluciones. Empezamos con el criterio capacidad para disolver un soluto. Si tomamos en cuenta este criterio de clasificación, es decir, la capacidad para disolver un soluto que tienen, ¿no es cierto?, los disolventes, podemos hablar de soluciones diluidas, soluciones saturadas y soluciones
sobresaturadas. Perdón. Lea, por favor, a alguien diluidas. Yo, profe, contiene menos cantidad de soluto que la que se puede disolver. Bien, esa es una diluida, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene una cantidad muy pequeña de soluto, ¿no? Y no es problema para el disolvente disolver el 100% de ese solvente, de ese soluto, ¿no? Estas son soluciones diluidas. Imaginémonos, por ejemplo, que yo en un galón de agua coloco una cucharadita de azúcar, ¿no? Entonces, o en un vaso con agua o en un litro de agua coloco una cucharadita de azúcar, ¿no? Podríamos decir que es una solución diluida porque tiene muy poco soluto en comparación con el disolvente. Y para el disolvente no es problema disolver esa cantidad de soluto. Las saturadas. Yo, profe. Sí. Saturadas. Contienen la máxima cantidad de un soluto que se disuelve en un disolvente, en particular a una temperatura específica. Bien. Aquí ya nos dice que existe la máxima cantidad de soluto que puede admitir ese disolvente, ¿no? Pero también nos menciona algo al final, a una temperatura específica. ¿Por qué? ¿Qué papel juega la temperatura en la solubilidad de las sustancias? ¿Qué dice? A mayor temperatura, más rápido es la disolución que se forma. Exacto, ¿no es cierto? Si usted tiene una taza con agua fría y coloca una cucharada de azúcar, y si tiene una taza de agua hirviendo y coloca la misma cantidad de azúcar, es obvio que en la caliente se disuelve más rápido el azúcar, ¿no es cierto? En este caso, las soluciones saturadas contienen ya la cantidad máxima que puede admitir ese volumen de solvente, ¿no? Profe. A una temperatura específica. Porque si variamos la temperatura, si la incrementamos, probablemente admite un poco más de soluto, ¿no es cierto? Siguiente, sobresaturada. Yo, profe, contiene más solutos que el que puede haber en una disolución saturada. Exacto. Contiene más de la cantidad máxima que admite ese solvente, ¿no? Es decir, contiene un poco más de lo que admite. En una solución sobresaturada es posible observar en las paredes o en el fondo el soluto que no ha logrado disolverse, ¿no? Probablemente ustedes han hecho experimentación en algún momento en la preparación de este tipo de disoluciones. Profe, una pregunta. Sobre eso de la temperatura, en algo leí que en la sal no era así, que daba igual si estaba caliente o fría el agua. Bien, en realidad para cada una de las sustancias, ya vamos a ver en una tablita que tenemos a continuación. Bueno, déjenme les enseño una tablita, ya, aquí. Miren. En esta tablita está relacionada justamente la solubilidad en función de la temperatura. Obviamente en esta tabla solo aparecen dos temperaturas, 20 grados centígrados y 50 grados centígrados. Fíjense que son 30 grados centígrados de incremento, ¿no es cierto?, de una columna comparada con la otra. Y justamente aquí tenemos el cloruro de sodio, ¿no? Que es la sal común, ¿no es cierto? El cloruro de sodio a 20 grados centígrados tiene una solubilidad de 36. Es decir, se puede disolver, fíjense, estas son las unidades, se puede disolver hasta 36 gramos de sal común por cada 100 gramos de agua, ¿ya? A 20 grados centígrados. Ahora fíjense a 50 grados centígrados. Solo se incrementa 1 gramo adicional, es decir, es casi la misma, ¿no? Esto depende de cada soluto.
En el caso de la sal, entonces, como podemos ver en esta tabla que es sacada de un libro, obviamente, en este caso podemos observar que para la sal, que tiene un comportamiento particular, porque tiene obviamente sus características, al incrementar 30 grados centígrados, solo aumentó 1 gramo más en su capacidad de disolverse. 37 gramos por cada 100 gramos de agua, ¿no? Y si comparamos las otras, fíjense cómo se incrementa. En el caso del cloruro de potasio, que es una sal similar a la del cloruro de sodio, ¿no? Es una sal de un elemento del grupo 1A, ¿no es cierto? Fíjense, en el caso del cloruro de potasio a 20 grados, 34 gramos por cada 100 gramos de agua. A 50 se incrementa a 42.9 gramos de cloruro de potasio por cada 100 gramos de agua. Es decir, ha habido un incremento de alrededor casi 10 gramos, ¿no es cierto? Tenemos el nitrato de sodio, fíjense cuánto cambia, ¿no? Cuánto aumenta. Fíjense en el caso del... En el caso del perclorato, ¿no es cierto?, de potasio, de 7.4 a 19, es decir, es más del doble en el incremento de la solubilidad al incrementar la temperatura. Probablemente, si acá aumentamos una columna más, en donde yo tenga, qué sé yo, 100 grados centígrados, en el caso de la sal esté muy cerca de 37 mismo, porque las propiedades de la sal, pues en este caso, tiene un límite de solubilidad, ¿no? Siempre hay un límite en la temperatura. Probablemente aquí en esta tabla se menciona como tope la temperatura de 50, porque a más de 50 puede haber variaciones mínimas en la solubilidad, que no son representativas, ¿no? Es por eso que tenemos una tabla con esas dos temperaturas marcadas. Bien, entonces esa sería la respuesta para el caso de la sal común, ¿no? Por las características propias de la sustancia, hay un límite en el que la temperatura le ayuda en la solubilidad, ¿no? ¿Algo más? Me parece que iban a hablar alguien. Sí, eso no tiene que ver algo con la cristalización. Bien, en realidad, dependiendo de la cantidad de sal, ¿no es cierto? Nosotros sabemos y estamos viendo en este caso que la clasificación de las disoluciones, atendiendo la capacidad para disolver el soluto, tiene un límite. Y ese límite justamente está relacionado con esta misma clasificación. El paso de diluido a saturado y el paso de saturado a sobresaturado, ¿no es cierto? Obviamente, estamos hablando de cantidades de soluto, ¿no?, que se van incrementando. Y también tienen un límite en relación con la temperatura. Porque si estamos hablando de cantidades que sobrepasan ese máximo que admite el disolvente, pues es obvio que ya la temperatura no va a jugar un papel importante, sino ya está sobresaturada desde el principio y puede, pues obviamente, disolver una mínima cantidad si seguimos rebasando esos límites propios de la sustancia, ¿no? Y sí, las sales, por ejemplo, como el cloruro de sodio, cuando están sobresaturadas, pueden recristalizar, que es un fenómeno, sobre todo ya cuando empieza a descender la temperatura, cuando empieza a enfriarse. Si ha estado ya saturada con exceso de sal o sobresaturada, ya comienza a formarse nuevamente los cristales, es decir, recristaliza de manera espontánea el sólido nuevamente, porque ese solvente admitió temporalmente, por el incremento de temperatura, más soluto de lo que puede, digamos así. Si tuviéramos, miren, en este caso tenemos una solución sobresaturada, ¿no? Si nosotros a esta solución sobresaturada la dejamos en reposo o la enfriamos, vamos a ver cómo se forman en las paredes unos cristales, en este caso de cloruro de sodio, si es el ejemplo que estamos usando.
pero puede ser cristales de cualquier otra sal, ¿no? Recuerden que sales es el nombre general que se les da a grupos de compuestos también, ¿no? Sales binarias como el cloruro de sodio, pues, pero también es una sal el cloruro de potasio, ¿no es cierto? Recristalizan, ¿no? Esto quiere decir que reaparecen los sólidos en ese medio líquido. Y sí, pueden recristalizar sobre todo las sales, ¿no? Similares a el cloruro de sodio. Pero también tenemos otras sales, ¿no? Por ejemplo, los sulfatos. El sulfato de cobre, sulfato cúprico, sulfato de calcio, sulfato de aluminio, pueden recristalizar, ¿no? Cuando la temperatura desciende. Solo mientras mantenemos la temperatura en la que hubo disolución, pues está en solución. Se enfría y recristaliza nuevamente. Y esa es una característica de las sobresaturadas, justamente, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí se escuchó? Sí, profe. Bien. Entonces, miren. De esa manera nosotros podemos entender, ¿no?, el comportamiento ya o la dependencia de la solubilidad con otros parámetros, ¿no? Pero si atendemos solo la capacidad de disolver el soluto, pues esta es la clasificación que podemos nosotros tener, ¿no? Bien. Dice aquí lo siguiente, y en esto quiero que ustedes me ayuden. Para el siguiente par de soluciones, señala cuál corresponde a una solución diluida. ¿Qué dicen ustedes? Miren la solución A y miren la solución B. En la solución A me dice 200 mililitros de solución, ¿no es cierto?, que contiene 125 mililitros de etanol, esta es la densidad del etanol, mezclados con agua, me dice así, ¿no? En este caso nosotros tenemos, pues obviamente, una solución líquido-líquido, ¿no? La combinación de los dos líquidos es 200 ml. 125 corresponde al etanol. Y el resto es agua. Y la solución B me dice 300 ml de solución que contiene 64 gramos de etanol mezclados con agua. Es decir, estamos hablando de las mismas sustancias tanto en la solución A como en la solución B. ¿Cuál será una solución diluida? La solución B, porque tiene más solvente. Bien, nosotros como tenemos la densidad, podemos Profe. pasar de volumen a masa fácilmente, ¿no es cierto? ¿Cuántos gramos de etanol están contenidos en 125 mililitros de etanol? Si tenemos en cuenta este dato de densidad que me da adicional ese ejercicio en la solución A. 0.5 porque toma el 125 mililitros, entonces de ahí lo multiplicamos por la densidad que nos da ahí de 0.8. De ahí simplificamos los mililitros, nos quedan gramos y de ahí nos daría 100 y este 100 lo dividimos para los 200 porque sería lo que hay en los 200 mililitros, ¿no? Y ya ahí tendríamos 0.5. Exacto. Nosotros tenemos varios mecanismos, ¿no? Pero cuando hablamos de soluciones saturadas, diluidas, recordar lo de acá, ¿no? ¿Cuánto hay de soluto y cuánto hay de disolvente? Y obviamente debemos tener unidades comparables. En el caso del alcohol, ¿no es cierto?, a diferencia del agua, ¿cuál es la densidad del agua? 1 gramo.
Uno. 1 gramo por mililitro, ¿no es cierto? En el caso del agua, pues es fácil, ¿no? Porque yo puedo decir 125 mililitros de agua es igual a 125 gramos de agua, ¿no es cierto? En el caso del etanol, la densidad no es 1, sino 0,8. Por tanto, yo, para poder comparar estas soluciones y decir cuál tiene menos soluto, porque esa sería la más diluida, ¿no es cierto? Yo tengo que tener ambos datos o bien en masa o bien en volumen. El de arriba me da volumen y me da densidad. Es por eso que yo perfectamente con la fórmula simple de la densidad, que es igual a masa sobre volumen, puedo transformar de de volumen a masa, ¿no es cierto? Y la masa es igual a la densidad por el volumen. Es decir, 125 por 0,8, ¿no? Tomando en cuenta que está dado en gramos sobre mililitro mismo, ¿no? Se van los mililitros y me queda masa. ¿Cuánto es 125 por 0,8? 100. 100. Eso quiere decir que la solución A tiene 100 gramos de etanol y la solución B tiene 64 gramos de etanol. Ahora, en el primer caso, tengo 200 ml de agua. De solución, perdón. En el otro caso tengo 300 ml de solución. Por tanto, ¿cuál tiene más cantidad de agua? ¿Cuál tiene más cantidad de soluto? La diluida es la B porque tiene más agua y menos soluto. Exacto. Finalmente, simplemente, sin necesidad de irnos más allá, por simple lógica, yo ya veo que esta tiene más agua, ¿no? Y tiene menos disolvente, perdón, menos soluto, porque la de acá me daba 100, ¿no es cierto? Y menos agua. Entonces es obvio que la D es la solución que consideramos diluida, ¿no? Bien, y para finalizar, perdón, ya se me fueron las. Vamos a hablar de la solubilidad. ¿Quién me ayuda con este primer párrafo? Yo puedo. Sí. La temperatura tiene un efecto directo sobre la solubilidad de un soluto en un solvente. La cantidad del soluto necesaria para formar una solución saturada en una cantidad dada de solvente se conoce como la solubilidad máxima de ese soluto. Bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos a modo de concepto desde que empieza la parte azul, ¿no? La cantidad de soluto necesaria para formar una solución saturada en una cantidad dada de solvente o disolvente se conoce como solubilidad máxima de ese soluto, obviamente, en el solvente, ¿no? Que normalmente es agua. Abajo nos dice, si tenemos la siguiente información, la solubilidad del cloruro de sodio en agua a 20 grados centígrados es 36 gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua, ¿no? Ahora, luego nos dice, esta es la cantidad máxima, obviamente, esos 36 gramos representan la cantidad máxima de cloruro de sodio que se puede disolver en esa cantidad de agua. Esa sería, obviamente, la solubilidad máxima para el cloruro de sodio a esa temperatura que nos da el ejercicio, para 20 grados centígrados. Y obviamente, el resultado sería una solución, en este caso saturada, porque es el máximo que admite, ¿no es cierto? Como ya dijimos en el concepto de solución saturada acá, ¿no? Ahora abajo nos dice, si nos solicitan preparar una solución acuosa que contenga 15 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua, lo podremos hacer sin ningún problema, obviamente. Tendremos una solución, en este caso, no saturada o insaturada o diluida, ¿no es cierto?
como lo habíamos dado el concepto. ¿Por qué? Porque a simple vista yo puedo decir que sí, que no tengo problema. Porque el tope son los 36 gramos por cada 100 gramos de agua. Y aquí me dice que tengo 15 en 100 gramos de agua. Entonces, obviamente, perfectamente yo puedo formar una disolución y que ésta va a ser insaturada o diluida. ¿Se podrá agregar más cloruro a esa solución? ¿Qué dicen? Sí, profes, pero no debe pasarse de los 36 gramos. Exacto. ¿Cuántos gramos más podría agregar yo entonces? Como máximo. 21. 11 gramos. 11. Bien. ¿Cuánto es 15 más 11? 26. Entonces, ¿cuánto me faltaría? 21. Exacto. Yo podría agregar tranquilamente hasta 21 gramos de cloruro de sodio para llegar a la saturación, ¿no? Entonces yo podría aumentar hasta 21 gramos de cloruro de sodio a esa solución. ¿Se podrá agregar más cloruro? Sí se puede, hasta 21 gramos. Esa sería la respuesta, ¿no? Esta es la tablita que ya les mencioné y que les mostré hace un ratito, donde tenemos los límites de solubilidad para algunas sustancias. Obviamente, esto ya está definido para todas las sustancias solubles en agua, alta, baja o mediana solubilidad en agua, ¿no? Esto lo pueden encontrar en apéndices de libros de química, de físico-química, etcétera, ¿no? Y los hay para compuestos orgánicos, para inorgánicos, etcétera, ¿no? Esta es una tabla en donde aparecen sustancias que típicamente se utilizan, ¿no? Y podemos observar, pues, algunas de estas sustancias, ¿no? Justamente en la tablita nosotros podemos observar que aparecen justamente algunas sustancias y tenemos dos columnas de temperatura. Tenemos entonces nosotros algunos compuestos que aparecen, ¿no es cierto? Y fíjense que tenemos la última, estos compuestos que están incluidos en la tabla. Este es el cloruro de sodio, ¿no es cierto? Tenemos el cloruro de potasio. ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llama este compuesto? Nitrato de sodio. Nitrato de sodio. Nitrato de sodio. El siguiente. ¿Cómo se llama este? Clorato de potasio. Ese es el clorato de potasio. Nitrato de plata. Nitrato de plata. Nitrato de plata. ¿Y este cuál será? ¿No es la glucosa? Bien, es un azúcar, ¿no? No es la glucosa. En realidad es la sacarosa. Sacarosa. Ajá. Pero también es un azúcar, ¿no? Recuerden que la glucosa, la sacarosa, la fructosa, la lactosa, galactosa, etcétera, son azúcares, ¿no? En este caso, la glucosa es C6H12O6, y la sacarosa, pues, es C12H22O11. Bien, y vemos que la sacarosa tiene una alta solubilidad, ¿no es cierto? Y la sacarosa es el azúcar de mesa que usamos nosotros, el azúcar de la caña, ¿no es cierto? Y tiene una alta solubilidad. Y yo creo que por eso también abusamos del azúcar, ¿no es cierto? Porque en 100 gramos de agua, probablemente, en algunos casos, pues sí nos ponemos una gran cantidad de azúcar en el café, a veces en los jugos, en los postres, etcétera, ¿no? Y como admite mucha azúcar, pues entonces por eso nos excedemos también, ¿no? Bien. Esa tablita entonces es un pequeño extracto de los valores de solubilidad de algunas sustancias. Y hasta aquí. Déjenme ver la hora. Bien, sí tenemos tiempo. De una vez, ¿no? De una vez veamos esto. Aquí está una tabla en donde podemos observar
diferentes estados de agregación, tanto para disolvente como para soluto, y tenemos a la derecha un ejemplo, ¿no? En realidad, de forma técnica o de forma general, podemos llamar que son disoluciones, ¿no? Pero algunas disoluciones muy particulares toman nombres específicos, ¿no? Y aquí tenemos pues los estados de agregación tanto para disolvente o estado físico del disolvente y también del soluto, ¿no? Nosotros en los ejemplos que hemos visto tenemos, por ejemplo, alcohol y agua sería líquido y líquido. Este sería el ejemplo que vimos nosotros para el alcohol y el agua. Pero también aquí me pone como ejemplo el vino, ¿no? Que también es una mezcla de líquido-líquido. Nosotros observamos también una mezcla entre líquido y sólido. El disolvente es líquido y el soluto es sólido, como la que vimos agua con azúcar, agua con sal. Fíjense el agua de mar, ¿no? Ese es un ejemplo. Pero también tenemos muchas opciones. Por ejemplo, vamos a empezar desde arriba. Cuando el disolvente es gas y el soluto también es gas, ¿no? Entonces aquí tenemos una mezcla, pues el aire, ¿no? ¿Cuáles son los gases que conforman el aire? En la mayor proporción el nitrógeno y el oxígeno. Nitrógeno y el oxígeno. Exacto. Básicamente los dos gases predominantes son el nitrógeno y el oxígeno, ¿no es cierto? ¿Qué proporción tiene el nitrógeno? 79%. En realidad es de 78 hasta 79%. Bueno, digamos que son 78. Y porque oxígeno es 21%. Y ese 1% son otros gases, ¿no? Bien, claramente, ¿cuál será aquí de estos dos? Si tomamos en cuenta solo estos dos, sabemos que el aire tiene muchos otros gases, pero estos son los más abundantes, los más representativos de esa mezcla. ¿Cuál será de los dos el disolvente? El nitrógeno. El nitrógeno, porque está en mayor cantidad, en mayor proporción, es el más abundante, y el oxígeno está, digamos, sobre él o se depositó sobre él. Si estudiamos al aire, en realidad no podemos saber cuál se originó primero, ¿no? Si el nitrógeno o el oxígeno. Simplemente conocemos la proporción de la atmósfera, que es básicamente el aire, ¿no es cierto? Que es lo mismo. Tenemos cuando el solvente es un gas y cuando el soluto es un líquido. Tenemos como ejemplo la niebla, ¿no? Fíjense que el disolvente habíamos dicho que está en mayor proporción, ¿no? Esta es la niebla, es decir, es el aire de la atmósfera más micro gotas de agua. Esa es la niebla o neblina, ¿no? Cuando tenemos el disolvente gas y el soluto sólido. El ejemplo es el humo o los humos, ¿no es cierto? Cuando ustedes observan el escape de un vehículo, sobre todo de los que son a diésel, que se observa con mayor claridad, nos damos cuenta que ese humo es una disolución en realidad, ¿no? Cuando el disolvente es líquido y el soluto es gas, una bebida gaseosa, ¿no? Que puede ser esa, puede ser un agua mineral con gas, puede ser cualquier bebida carbonatada, ¿no es cierto?, de las que consumimos. Puede ser incluso un vino espumoso a su vez, ¿no? Como ejemplos. Estos otros ya vimos. Cuando el disolvente es sólido y el soluto es un gas, ¿no? Bien, en este caso se ha puesto como ejemplo un catalizador de coche, que es un dispositivo sólido que capta los gases, ciertos gases contaminantes, como por ejemplo algunos hidrocarburos gaseosos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué decía? Algo iba a mencionar, me parece. Bien, en este caso, pues el ejemplo es un catalizador de vehículo, ¿no?
que es un dispositivo que tiene ese nombre, catalizador, sirve para captar ciertos gases, ¿no? Puede haber catalizadores para captar hidrocarburos, para captar SOX, NOx, ¿no? Entonces, sirven para evitar que salgan todos los gases contaminantes por el escape. Pero también no nos vamos a confundir con el catalizador, que es una sustancia que acelera las reacciones que acelera una reacción química, básicamente, alterando el mecanismo de la reacción, ¿no? Bien. Tenemos también el disolvente líquido, sólido, y el soluto líquido, ¿no? En este caso se denominan amalgamas. ¿Dónde han escuchado ustedes ejemplos de amalgamas? En odontología más. Eso, en odontología, por ejemplo, pero también hay una amalgama muy importante que suele formarse en la extracción de oro, ¿no? No sé si han escuchado ustedes. No. Bien, se suele utilizar mercurio, que es un metal líquido, para amalgamar y extraer el oro de los sólidos, ¿no? En las minas de oro. De esa manera es como, a pesar de que ambientalmente es perjudicial y es una técnica muy rudimentaria, digamos así, se utiliza sobre todo en aquellos lugares donde hay informalidad en la minería, ¿no? Aquí en nuestro país, en unas zonas de la provincia del Oro y en Zamora, en Nambija, por ahí, todavía se utiliza este tipo de técnicas que a través de la formación de estas amalgamas temporales se extrae el oro de las piedras, ¿no? De ciertas piedras que contienen el oro. Luego se evapora por calentamiento el mercurio y se queda pues el oro solo, ¿no? Profe. Sí. Según tenía entendido, las amalgamas solo eran, o sea, siempre estaban compuestas por mercurio, ¿o no? No necesariamente. En este caso, la facilidad es porque el oro ya es líquido, el mercurio ya es un líquido, ¿no es cierto? Pero podrían haber amalgamas de otros pares de sustancias, ¿no? En este caso, mercurio con un metal, el metal afín con el mercurio es el oro, ¿no? Y es posible que en proporciones un poco menores otros metales preciosos también, pero no todos los sólidos pueden amalgamarse con el mercurio, ¿no? Pueden formar amalgamas probablemente con algún otro líquido, con un ácido, por ejemplo, también pueden formar amalgamas. Ciertos sólidos. Y tenemos... sí, dígame nomás. Es que yo me refería a que, por ejemplo, si se podría... Disculpe, profe, es que pasó. Ya. Si es que se podían formar amalgamas de otras sustancias, porque en lo que había leído siempre tenían que formarse con mercurio. Sí, yo le digo que predominante mente pueden formarse con mercurio de preferencia, pero también, por ejemplo, hay una amalgama que se forma para los dentistas, por ejemplo, ¿no? Que utilizan el bismuto y utilizan también algunos sólidos, ¿no? Como por ejemplo calcio, como por ejemplo flúor, amalgamas en el campo de la odontología, ¿no? Incluso en algunos casos, pues pueden formarse también amalgamas con estaño, ¿no? Obviamente, por un lado, el mercurio sí puede formar, obviamente, amalgamas con otros metales también, aparte del oro, ¿no? De forma general, sí, lo típico, digamos así, es usar el mercurio como base de las amalgamas, pero si nosotros entendemos el concepto de amalgama desde el punto de vista de las mezclas homogéneas, ¿no es cierto? Podemos decir que cualquier sustancia sólida
que forma o se puede combinar y formar una mezcla con un líquido, ¿no? En el que nos damos cuenta que el sólido está en mayor cantidad que el líquido, pues estamos hablando de una amalgama, ¿no? Entonces, las típicas sí, obviamente, y las más usuales son con mercurio como base de la amalgama, pero técnicamente el concepto podemos amplificarlo a otros ejemplos diferentes, ¿no? Desde el punto de vista netamente conceptual, de la formación de las disoluciones y en este caso de que son a su vez mezclas homogéneas, ¿no? Ya, profe, gracias. Sí. Inge, una duda. Sí. ¿Qué tipo de efecto tiene para las personas que trabajan con el mercurio dentro de las minas? ¿O qué les produce? Pues en realidad el mercurio no solamente es perjudicial para el ambiente, sino para los organismos vivos y obviamente incluido el hombre, ¿no? El mercurio es muy problemático para la salud, ya que el ser humano solo tolera mínimas cantidades de mercurio en su organismo, ¿no? El problema del mercurio es que es un metal pesado, bioacumulable, ¿no? Eso quiere decir que una vez que el ser humano ingiere, por todas las vías que este elemento, el mercurio, puede ingresar al ser humano, no lo puede eliminar. El mercurio puede asimilarse de maneras bastante amplias. Una persona puede ingerirlo, obviamente, estoy hablando de por la boca, ¿no es cierto? Puede también aspirarlo a través del aparato respiratorio. El mercurio también puede ingresar a un organismo vivo, al ser humano y a otros organismos vivos, a través de la piel también, ¿no? Puede absorberse a través de la piel sin necesidad de haberlo inhalado o de haberlo tragado, digamos así. También puede ingresar al ser humano a través de la piel, a través de los poros de la piel. Entonces, si una persona trabajó informalmente, muy probablemente nunca se cuidó ni usó ni guantes, ni mascarillas, ni tuvo los cuidados, ¿no? Entonces es muy posible que esa persona, conforme se vaya acumulando el mercurio en su organismo, comience a sentir diferentes patologías. Como en toda intoxicación, ¿no? Todo depende de la dosis que una persona ha asimilado, ¿no? Se dice que la dosis hace al veneno, ¿no? Y esto es aplicable no solamente para el mercurio, sino para todas las sustancias químicas existentes. Fíjense que hablando del mercurio, el ser humano tolera mínimas cantidades y me refiero a microgramos, de mercurio en el organismo antes de mostrar síntomas, ¿no? Entonces, si la cantidad ha sido menor al límite de tolerancia, al umbral de tolerancia, probablemente tenga mareos, dolores de cabeza, erupciones en la piel, eh, trastornos digestivos, en el aparato urinario, etc. Pero cuando esta cantidad excedió al límite de tolerancia, el ser humano ya comienza a tener efectos mucho más graves, ¿no? Afecta normalmente a la cabeza, al cerebro, al raciocinio, al equilibrio, a la motricidad, al aparato nervioso central, al sistema nervioso central, y desencadena pues múltiples patologías hasta la muerte, ¿no? Entonces depende de la cantidad que se bioacumuló en el organismo. Y yo hablo de bioacumulación porque lamentablemente no se puede eliminar del organismo una vez que ha sido ingerido o asimilado por el organismo. Fíjense que, por ejemplo, yo les decía que la dosis hace al veneno. Si usted, por ejemplo, tiene el mal hábito de consumir demasiada sal con las comidas, si usted es una persona sana, puede eliminar el exceso de sal.
El exceso de sal se puede eliminar a través del aparato digestivo, a través del aparato urinario, a través del sudor. Usted elimina el exceso de sal, ¿no? Pero obviamente, si toda la vida usted consume demasiada sal, pues esos aparatos, esos sistemas de su organismo que están eliminando constantemente el exceso de sal, se cansan de estar eliminando todos los días la sal, ¿no? Va a tener en el futuro problemas renales probablemente si toda la vida consumió mucha sal, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Que puede causar la sal, la hipertensión y otras cosas. Pero si usted lleva una dieta equilibrada y nunca se excede en la sal, seguramente su sistema excretor, como riñones, como intestinos, como glándulas sudoríparas, todo eso va a estar bien. Y usted no va a tener problemas renales, ni estomacales, ni digestivos, ni ninguno en el futuro, ¿no? Obviamente hasta que la edad mismo deteriore sus funciones vitales. Es lo mismo en todas las sustancias. Si una persona se excede en la sal y más de lo habitual, pues seguramente en la juventud mismo va a desarrollar una insuficiencia renal, probablemente. Entonces, a eso me refiero con que la dosis hace al veneno, ¿no? Entonces, si usted excede en ciertas sustancias y el organismo humano tiene tolerancia para ciertas cantidades, ¿no? Yo les decía que el organismo hará lo posible por eliminar. En el caso del mercurio y de otras sustancias que son bioacumulables, nunca van a salir de su organismo. Eso quiere decir que usted va a seguir acumulando. Se puede acumular empezando por el estómago, por los intestinos, puede acumularse directamente en el tejido adiposo, ¿no? Puede acumularse en el torrente sanguíneo, puede acumularse en los riñones, en el hígado, en el cerebro, ¿no? Dependiendo de la vía por la cual empezó la entrada de esta sustancia del mercurio al organismo, ¿no? Finalmente, usted puede morir con una patología, con una insuficiencia renal, insuficiencia del sistema nervioso, etcétera, que derivan en la muerte de la persona. Y cuando el cuerpo se descompone y se vuelve cenizas, ahí ese mercurio regresa a la tierra, probablemente, o a donde se vaya. Pero antes no. En vida, sus riñones, su hígado, sus intestinos trabajarán, harán lo posible por eliminarlo y no podrán. Entonces, ese es el gran problema del mercurio. Y no solamente es bioacumulable en el ser humano, sino en todos los mamíferos, en los peces, en la gran cantidad y la gran mayoría de plantas, ¿no? Y es por eso el gran problema ambiental que desencadena, ¿no? La contaminación por metales pesados y en este caso por el mercurio. Profe, pero sí creo que existían algunas bacterias que podían asimilar. Sí, obviamente, cuando nosotros tenemos sustancias muy peligrosas para el ambiente, para los sistemas naturales, el hombre siempre ha intentado buscar el mecanismo para remediar, para recuperar, para mejorar esto, ¿no? Hay muchos estudios, ¿no? En algunos casos, bueno, técnicamente se dice que todo lo que la naturaleza produce, también la naturaleza puede eliminar, ¿no? Y hasta cierto punto eso es verdad, porque muchas técnicas para recuperar agua contaminada, suelos contaminados, utilizan microorganismos, ¿no es cierto? Todos hemos oído hablar de tratamientos biológicos, de bioremediación, fitorremediación, etcétera, ¿no? Entonces, hay cómo eliminar, tomar de ciertos sistemas que son difíciles y que sería peligroso dejarles contaminados, tomar de ahí esos contaminantes y llevarlos a otro lugar, ¿no? En el caso de los metales pesados, hay plantas como por ejemplo la totora, heliconias,
en muchas variedades de plantas acuáticas que tienen la tolerancia y tienen la capacidad de absorber ciertos metales pesados, ¿no? Que son peligrosos para otros organismos. Pero sin embargo, en algunos casos, solo se traslada de un sistema a otro el contaminante. Es decir, ya no está en el agua porque las raíces de las plantas acuáticas lo extrajeron, pero se quedaron en la planta. ¿Y qué pasa ahí? Pasa que viene un herbívoro y se come la planta. Y ya pasó de la planta al herbívoro. Y si ese herbívoro lo consume el ser humano o lo come otro carnívoro, pues pasará del herbívoro al hombre, del herbívoro al carnívoro, etcétera, ¿no? En algunos casos. En otros casos, el organismo vivo, que puede ser una bacteria, puede ser una planta, puede ser un hongo, puede tomar la sustancia peligrosa, el elemento peligroso, y puede formar probablemente un compuesto a través de su fisiología que lo haga más estable y menos peligroso. Por ejemplo, tal vez una reducción, una oxidación, una formación de un complejo, ¿no? Por ejemplo, para eliminar ciertos metales pesados, cuando consumimos ciertas sustancias como vitamina E, como vitamina D, como vitamina A, como ciertos aminoácidos y ciertos aceites de ciertas plantas como el de oliva, como el de girasol, como semillas oleaginosas, las nueces, etcétera, podemos encapsular ciertas sustancias y las eliminamos, pero las que son bioacumulables no. Obviamente, los microorganismos han servido muchísimo para remediar y para recuperar, ¿no? En ese sentido, pues ya depende de cada organismo, depende cómo es su fisiología, si lo almacena, si lo convierte químicamente, si solo lo absorbe, etcétera, ¿no? Existe la posibilidad de eso, ¿no? Profe, Sí. En el tema del mercurio, ¿habría alguna opción más amigable con el ambiente y la salud para reemplazar el mercurio en esa actividad, en la actividad minera? Sí, bueno, en primer lugar, obviamente que existen otras técnicas, ¿no? Sino que desde el punto de vista económico es aparentemente el más fácil, es el más factible y es el más accesible y el más simple. Es por eso que de manera informal y de manera ilegal se utiliza esa técnica para la extracción. Pero obviamente las empresas mineras serias y responsables con el ambiente, sobre todo, ya han reemplazado ese tipo de alternativas, ¿no? Existen incluso sustancias que actúan como el mercurio, pero no son mercurio, ¿no? Por ejemplo, existe un mercurio sintético, que en realidad no es un mercurio, se conoce como mercurio sintético, pero no es en realidad el metal mercurio. Se comporta como mercurio para formar ciertas amalgamas, pero no llega a ser mercurio, ¿no? Entonces, es como cuando nosotros, cuando hay personas vegetarianas y se comen una hamburguesa y la hamburguesa es de soya, ¿no? En vez de ser carne, es soya. No es carne, pero sin embargo sigue llamándose hamburguesa, ¿no es cierto? Entonces es eso lo que yo le digo. Le llaman mercurio sintético, pero no es mercurio en realidad, ¿no? Existen ya alternativas, obviamente, y muchos procesos que ya reemplazan al uso de mercurio. Ujú. Ahí, gracias, pero. Bien, entonces este es el último ejemplo en el que tenemos un sólido de disolvente con otro sólido, ¿no? Para que dos sólidos se combinen necesariamente tenemos que fundirlos, ¿no? En este caso, ahí sí se forman las amalgamas o las aleaciones que conocemos también, ¿no? ¿Quién conoce una aleación? El bronce y el acero. Bronce y acero son las típicas, ¿no es cierto? Y las más abundantes. Son entonces aleaciones que vienen a ser una especie de amalgama en realidad, pero más bien y de forma más general se las conoce como aleaciones, ¿no? Obviamente, todo sólido puede transformarse en líquido al incrementar la temperatura hasta su punto de fusión, ¿no es cierto? Pueden fundirse, pueden unirse y pueden enfriarse y solidificarse nuevamente. De esa forma se forman estas aleaciones, ¿no? Bien. Y por último, según la fase dispersora,
Esta es una clasificación también. Según la fase dispersora, nosotros tenemos las acuosas y las no acuosas. La fase dispersora, recuerdan que es el disolvente, ¿no es cierto? Entonces, las acuosas utilizan como solvente el agua y las no acuosas otros disolventes, que normalmente son bases alcohólicas como alcohol, o también pueden ser solventes orgánicos, como cetonas o como éteres o ésteres, ¿no? Normalmente. Las más abundantes son las acuosas. ¿Quién no ha preparado, por ejemplo, o ha preparado pintura de esmalte para pintar, qué sé yo, alguna puerta, algún mueble, etcétera, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que ustedes adicionan a la pintura de esmalte que se conoce? Tiñer. Tiñer, ¿no es cierto? El tiñer, pues, es un solvente orgánico, ¿no? Bien, ustedes tienen yo quisiera que, bueno, a pesar de que ya está subido en el aula virtual estas diapositivas para que ustedes vean esto que dice tarea, ¿no? Esta pequeña tarea, pequeñísima tarea, pues es en realidad bastante simple, solo tienen que leerla y con mucha lógica y en base a lo que se ha dicho, pues pueden llegar a la respuesta de una manera simple, ¿no? Son 3 ejercicios, ustedes los van a hacer. Y para la entrega, pues obviamente yo voy a crear un recurso en el aula virtual para que ustedes lo suban, ¿no? De aquí estamos viernes. ¿Cuándo tenemos con ustedes? ¿El lunes? El miércoles. Bien. Vamos entonces a llegar hasta